Hola, es un gusto para mí saludarles otra vez. Y para la entrega de este video vamos a hablar acerca de las operaciones básicas que se realizan en un laboratorio. Concretamente vamos a hablar de los métodos de separación. Acompáñenme, comenzamos. Con cierta frecuencia, los sólidos polvorientos manejados en tecnología farmacéutica contienen una determinada proporción de partículas, cuyo tamaño dificulta su utilización, o bien cuya distribución de tamaños de esta partícula resulta excesivamente heterogénea. En estas situaciones se hace necesaria la aplicación de técnicas que permitan separar o clasificar partículas que componen dichos sólidos en función de su tamaño. En otros, es imprescindible que las partículas del sólido presenten un tamaño comprendido entre límites muy estrechos. Por ejemplo, en medicamentos que se administran por vía pulmonar, para conseguir una absorción eficaz, las partículas del principio activo deben tener un tamaño específico. Este es comprendido entre 1 y 5 micras. Ahora hablemos de los métodos de separación, concretamente en la tamización. La tamización es un método de análisis granulométrico y resulta adecuado como técnica de separación de partículas a pequeña escala. Sin embargo, usualmente en tecnología farmacéutica, las cantidades del material que se van a tratar son mucho mayores, lo que requiere introducir ciertas modificaciones en la metodología y emplear tamices mucho más resistentes y de mayor superficie. Además, a nivel industrial se encierra un gran interés en la posibilidad de llevar a cabo este proceso en un régimen continuo. Para ello, puede resultar preferible la disposición de tamices en línea, en donde el producto bruto entra en contacto inicialmente con el tamiz de menor abertura de malla, en lugar de la disposición en cascada, utilizada generalmente en el análisis granulométrico. La estructura y funcionamiento de los tamices rotatorios se basa en que en estos equipos el movimiento de rotación del tamiz y su ligera inclinación promueven el contacto de las partículas con la superficie de tamización y la progresión del material en su interior. Además del tamiz rotatorio, existen los tamices en cascada, que como ya mencioné, se utilizan con gran frecuencia y estos tienen la particularidad de ser tamices vibratorios y su característica principal es que van desde un filtro de mayor medida a uno de menor tamaño y se van separando más fácilmente las partículas. El siguiente método de separación es el de sedimentación. Este método se puede subdividir en dos tipos, en la sedimentación por gravedad y la sedimentación centrífuga. El fundamento de estos dos métodos va a depender de la velocidad con la que las partículas sólidas contenidas en un fluido precipiten o sedimenten, y estas a su vez van a depender del tamaño. Entonces, para que se pueda determinar qué método es el más óptimo por utilizar, hay que medir los tamaños de dichas partículas. Es decir, para que se pueda utilizar el método de sedimentación por gravedad, las partículas sólidas deben tener alrededor de 2 micras, mientras que para utilizar la sedimentación centrífuga, el tamaño de las partículas debe rondar alrededor de lo mínimo de 0.5 micras. Sin embargo, la mayor parte de estos procedimientos de análisis granulométrico no resultan adecuados ni siquiera a pequeña escala. Esto es porque se trata de procedimientos de sedimentación homogénea, que no va a permitir una separación física eficaz de las distintas fracciones que se puedan obtener en un producto. Hay que recordar que transcurrido cierto tiempo de sedimentación, únicamente van a permanecer en suspensión algunas partículas menores a un determinado tamaño. Si en dado momento se llega a retirar la suspensión, se podría obtener un producto desprovisto de partículas de gran tamaño que habrán completado el proceso de sedimentación, es decir, que estarán en el fondo. Dentro de los equipos destinados para la sedimentación por gravedad encontramos las cámaras de sedimentación continua, los cuales son equipos adaptados para la separación de partículas en función de su tamaño, y el funcionamiento realmente es muy sencillo. Por la parte superior de la cámara se hace entrar una suspensión del sólido,
cuyas partículas se pretenden separar, y en el interior de la cámara las partículas van a estar sometidas a acción de dos fuerzas, la que proviene del movimiento del fluido y la de sedimentación. La resultante de estas dos fuerzas va a definir la trayectoria de las partículas a una distancia horizontal que recorrerán al sedimentarse, y por lo tanto existirá un alvéolo de descarga en donde estas partículas quedarán recogidas. Así, cuanto mayor sea el tamaño de la partícula, más vertical será la trayectoria que describe y más próximo al lugar de entrada de la suspensión, que será ya en el alvéolo de descarga. Cabe mencionar que en las cámaras de sedimentación continua es posible modular el tamaño de las partículas que quedan retenidas en los distintos alvéolos, esto regulando la velocidad de entrada de la suspensión. También los métodos de sedimentación centrífuga requieren una adaptación para que sean útiles como técnicas de separación. Ejemplo de ellos son las multicámaras centrífugas, cuya estructura poseen tabiques concéntricos incompletos, que corresponden a dos estructuras, al recipiente fijo y a un elemento rotatorio, que le van a conferir la cualidad de una estructura multicámara. Una vez dentro, las partículas estarán sometidas a dos fuerzas, una que va a provenir del flujo de la suspensión y una fuerza centrífuga un poco más intensa, lo que hará que las partículas se adhieran a un determinado tabique. De esta manera, cuanto menor sea el tamaño de una partícula, más lejos quedará del centro de la cámara. También existen los separadores sincrónicos, que constituyen un grupo especial de equipos dentro de la modalidad de sedimentación centrífuga. Estos permiten la separación de partículas suspendidas en corrientes de aire, en donde la suspensión del sólido penetra por la parte superior de una cámara y describe una trayectoria en espiral descendente en la periferia de esta hasta el fondo de la misma. Entonces, la corriente asciende describiendo una espiral más estrecha concéntrica con la de la entrada y va a abandonar la cámara a través de la conducción de salida. El último método de separación es la elutriación. Estos procedimientos de separación pueden considerarse como una variante de los de sedimentación, pero por el contrario, en estas técnicas se establece una corriente de fluido en sentido contrario a la de la sedimentación de las partículas. A consecuencia de esto, únicamente se va a observar la sedimentación de partículas cuya velocidad sea superior a la del movimiento del fluido. Las partículas serán arrastradas por una corriente de fluido. Las partículas de un sólido van a quedar divididas en dos fracciones, fácilmente, en las que se van a sedimentar y las que no lo van a hacer. Lógicamente, el tamaño de las partículas que se van a formar en cada una de las fracciones va a depender de la velocidad del desplazamiento del fluido. En la práctica, el tamaño de la partícula de corte de las dos fracciones granulométricas no va a corresponder a un valor bien definido. Las más externas a la cámara va a resultar menor que el correspondiente al centro de las mismas. Cuando se quiere obtener diferentes fracciones granulométricas de un sólido, se van a utilizar denominados elutriadores multietapa, que estarán constituidos por un cierto número de cámaras conectadas en serie. En cada una de estas se va a recoger un sedimento formado por partículas cuya velocidad de sedimentación es mayor que la de desplazamiento del fluido, pasando por las restantes de la siguiente unidad. En los elutriadores, el agua es el fluido habitualmente utilizado. Esto plantea problemas obvios para conseguir una separación de partículas sólidas hidrosolubles, por lo que se están desarrollando equipos alternativos en los que se sustituye el agua por corrientes de aire. En términos generales, el límite inferior del tamaño de una partícula que puede separarse por elutriación se sitúa alrededor de 10 micras. Si se quiere separación desde partículas de tamaño menor, se puede acudir al empleo de elutriadores centrífugos, en los que es posible alcanzar tamaños inferiores a una micra. Espero que la información que aquí se presentó haya sido muy útil y de su agrado. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta luego.